Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. De antemano, pues muchas gracias a las personas que están acompañándonos por primera vez en este podcast y bueno, pues en nuestro canal. Ah, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante del cual vamos a hablar. Para quienes están por acá por primera vez, yo soy Kevin, Alfie ya, y somos un matrimonio interracial o internacional. Ambos, creo. Ok, pues bueno, hace poquito empezamos a hacer este proyecto de los podcasts en el que queremos compartir vivencias, lo que hemos vivido durante nuestro matrimonio, durante todos estos 5 años que hemos vivido juntos y un poco de la cultura de acá, de Rusia. Así que, ¿cuál es el tema de hoy? Cariño mío. Le corté la Hola a inspiración. todos, también quiero saludar. Bienvenidos a nuestro podcast. Si quieren pueden tomar su tecito o cafecito porque vamos a hablar hoy sobre un tema me parece muy interesante. Es cómo aprendimos idiomas extranjeros, en mi caso español y en el caso de mi esposo es el idioma ruso. Así que vamos a empezar, creo, ¿sí? Sí, si quieren, pueden. Ya tienen unos segunditos para, traerse su cafecito, vasito de agua, una cerveza, una copita de vino. No está mal por nuestro lado. Así que, pues bueno, a ver. Lo primerito que vamos a hablar es por qué empezamos a estudiar en Roma los idiomas extranjeros. Vamos a empezar por el caso de Alfilla. Ay, bueno, en mi caso fue solo porque me gustó. Yo escuché música, fui a algunas fiestas de los chicos de América Latina que estudiaban en ese entonces aquí en mi ciudad y me gustó tanto que un día me llegó una publicidad de las clases de español y yo pensé que ¿por qué no? Tengo que probarlo. Y ahí es cuando empecé a estudiar. Y estudiando me empezó a gustar más y más y más. Yo empecé a escuchar más música, traducir canciones, aprender canciones de memoria y comunicarme con los chicos de América Latina y me enamoré del idioma. Me gustó muchísimo. No solo los del idioma. Pero eso ya es una consecuencia de... ¿Hace ya cuánto tiempo estás hablando? Yo hace como 16 años más o menos. Wow. Sí, mucho tiempo. Ya es la mitad, ¿no? De mi vida. Sí. Casi. Empezaste Que llevo... bastante temprano, ¿eh? No tanto, yo me gradué de la universidad. En el último año, en mi universidad estábamos estudiando mucho el inglés, entonces yo ya me parecía en ese momento que ya sabía demasiado del inglés y como que me aburrí un poco con el proceso, con lo O mismo. sea que no solo hablas español, también hablas inglés. Sí. Ah. Sí, y justo en ese momento todo coincidió que yo fui a las fiestas, me conocí con unos chicos que hablaban español y me llegó esa publicidad de nada, no sé, solamente, y también no había todavía ni messengers ni redes sociales WhatsApp y todas esas vainas, ¿no? no, nada, nada de nada, tenía un teléfono que no tenía nada y me llegó por uno de los primeros messengers que empezaron a aparecer de aquí de Rusia, se llama mail.ru. Ah. Y así me llegó y yo pensé que, bueno, entonces era como una señal de empezar a aprender otro idioma más. Y así. Es decir, no estabas en búsqueda de coger y aprender idiomas No, español. yo no sabía, no tenía ni idea de cómo era el español. Y tampoco Después porque te lo exigió, no sé, la universidad, la escuela y no, demás. y yo después me di cuenta, yo no prestaba atención a que, por ejemplo, las canciones de Shakira que escuchábamos eran en español, ¿no? Yo escuchaba, pero para mí era algo desconocido, nada más. Claro. Después había un momento cuando aquí estaban de moda telenovelas mexicanas, argentinas, y veíamos esas telenovelas, pero yo tampoco sabía que hablaban
español en esas telenovelas. Y la traducción era así, que hablaban español y se escuchaba, ¿no? Cuando traducían a ruso. Pero Ah, yo tampoco prestaba mucha atención, no me interesaba para nada, no sabía nada. Y solamente porque aquí apareció, no sé, esa moda de bailar salsa, de después bachata, y yo después me conocí con esos chicos de América Latina y me dijeron que hablaban español, ahí como que sí, ya me interesó aún el más. idioma, sí. Qué bien. Y el inglés ya por estudio, Por ¿no? la universidad, sí, Ujú. porque tenía que aprender. Bueno, está bien. Por mi parte, bueno, ¿por qué yo empecé a estudiar idioma ruso? La razón está No aquí al lado mío. tenía otra opción. No, no es que no tenía otra opción. Eh, es como consecuencia de, ¿no? Irme a vivir a otro país y obviamente hay que aprender el idioma de ese país. Entonces, creo que esa respuesta no está como para extenderla demasiado, debido a que me mudé a Rusia. Entonces, esa es la gran razón por la que yo tuve que aprender a hablar el idioma ruso. Vamos a entrar ahora a la parte en el momento en que estudiamos el idioma. Sí, un poquito hablar de cómo fue ese proceso. Claro, es muy importante porque creo que muchas personas, bueno, yo ahora trabajando de profesora, se desesperan y es muy complicado porque como que quieres hablar ya, no lo puedes Ujú. hacer. Entonces sí, el proceso es lo más importante. Bueno, hablando de esa parte del proceso, voy a contar un poquito de mi caso, ¿no? Cuando yo ya vine acá, yo tenía un poquito así, un poquito de conocimiento del idioma ruso. Y eso es porque un año antes, prácticamente antes de venir a Rusia, Alfie ya estaba conmigo en Ecuador y ella me empezó a enseñar a escribir las letras, los números, como se dicen, frases principales del idioma con las que yo prácticamente pude empezar a, ¿cómo se dice? A pronunciar, ¿no? Los sonidos y demás. Y habían cosas que sí me sacaban como que de mi, ¿cómo se dice? No sé, me levantaban del piso y era como que, ¿y por qué? ¿Sí? Entonces, yo creo que a todas las personas que estudian un idioma que puede ser complicado para ellos, ¿no? Ah, van a entrar en esa etapa en la que sí, como entrar en desesperación, ¿no? Porque puede ser que no salga enseguida o porque necesiten aprenderlo urgentemente y se chocan con eso de que es difícil, ¿no? Entonces, volviendo a la parte en la que yo tuve esa mini preparación, ah, fue, para mí fue fácil. En parte fue fácil y más por lo de la escritura, por aprender las vocales y las letras y bueno, a mí me gustó empezar a aprender el idioma y no lo vi como algo muy, que digamos, wow, del otro mundo, aunque sí sabía que es uno de los idiomas más difíciles del mundo. Pero cuando ya llegué a la universidad acá a estudiar el idioma y empezó esto ya de la gramática y obviamente ya no tenía al fin ya al lado mío que me podía explicar lentamente, con cariño, ¿sí? Y entendible, ¿no? Y además de que ella habla español, me puede explicar cómo es eso, ¿no? En español o qué tipo de gramática se refiere, ¿no? Entonces, para mí, ahí sí fue para mí chocante, porque la profesora no hablaba ningún otro idioma, hablaba inglés, pero un inglés muy, muy básico, muy, muy, muy básico. Y todas las clases eran de gramática y muy poca práctica. Eso rima, ¿eh? y faltaba eso, ¿no? Entonces, sí había como que un choque constante de por qué no hablamos, por qué no practicamos, aunque sea con otros alumnos que sean de la misma universidad, que sean rusos y vayamos teniendo ese intercambio, ¿no? Cultural, por así decirlo, cosa que no pasaba muy poco. Y la parte en la que ya me empezó a gustar un poco más el idioma era cuando yo empecé a dar clases de baile, me refiero, ¿no? Ahí yo empecé ya un
poco más aprender a desenvolverme, aunque los primeros meses cuando empezamos a dar clases con Alfilla, yo iba con ella a clases, íbamos juntos y ella me ayudaba muchísimo a traducir, yo pocas palabras que sabía, saludar, despedirme y cosas así, las decía, pero ya hubo un momento en que ella dejó de ir conmigo, entonces no tenía otra opción. Lo que aprendía en la universidad trataba de aplicarlo en las clases y en la vida cotidiana. Pero igual sentía que me faltaba ese momento de practicar más, de conversar con otras personas. ¿Por qué? Porque en la universidad es prácticamente gramática, estudiar la gramática, repetir y repetir y repetir, y se vuelve algo como que mecánico. Y entonces no sabes en qué momento vas a poder utilizar todo eso. En la vida diaria es donde tú vas a poder aplicar todos esos conocimientos, pero sin práctica es como que muy difícil. Por eso es la parte muy importante de aprender algo, sea idiomas extranjeros o lo que Lo que sea, sea. es motivación. Porque en tu caso, tú tenías dónde practicar, ¿no? Y bueno, en mi familia, por ejemplo, vivíamos con mis padres en ese momento. Mis padres no hablan español, tú no tenías Otra opción. sí, otra opción. ¿Cómo hacerme entender? Hablar, claro, Ajá. hablar. Pero hay chicos, por ejemplo, que vienen, pasan todo su tiempo con los chicos de su país, viven en la residencia juntos, salen juntos y no se comunican directamente con la gente de Rusia. Entonces, eso es como pérdida de tiempo, ¿no? Estudiar en una universidad que está fuera de tu país y no salir y no hablar y rodearte de la gente de tu país. Claro, es muy cómodo, pero eso no ayuda. Y en el caso de vivir en tu propio país, de aprender algún idioma, la motivación tiene que ser muy grande si no tienes en tus planes ir a practicar en el país donde se habla ese idioma. Como por ejemplo, no sé, el inglés. Todos estudiamos inglés en la escuela, pero Y, no y- nos y, hacen practicar. Entonces, yo cuando estudiaba en la escuela aquí, inglés para mí era solo una materia más, como matemáticas, ruso, no sé, a la que tenía química, que sí sacar física, así que buenas yo notas. solo notas nada más y yo no tenía ni idea de que inglés me podría, ¿no? servir en el futuro hablar con la gente, porque yo no sabía, bueno, no nos explicaban esa idea de que el idioma es para comunicarte con otras personas, era para escribir tareas, hacer ejercicios, no sé, leer textos, traducir, pero nunca para viajar, por ejemplo, para trabajar y etcétera, etcétera. Y solamente en la universidad, incluso en la universidad, la única motivación era defender mi tesis, que lo teníamos que hacer en inglés y ya. Pero durante esos años en la universidad, gracias a los cursos que tomé adicionalmente, gracias a los chicos de mi grupo que empezaron a salir a viajar a Estados Unidos, yo comprendí que el idioma es mucho más que tus estudios en tus clases de la escuela o en tus clases de la universidad. Por eso es bastante importante. En el caso de español fue diferente para mí porque fue como un pasatiempo, algo que me gustaba mucho. Y bueno, en tu caso es diferente porque ya llegaste aquí y bueno, no tenías otra opción. Motivación de estar conmigo y después de salir a trabajar, ¿no? Y a hacer cosas aquí. Claro, y no solo era motivación por estar con ustedes, sino motivado en el sentido en el que vas a vivir en otro país. Ujú. Y es otra cosa, es totalmente empezar desde cero y aprender cosas muy diferentes. Y haciendo un entre paréntesis acá, si tú eres profesor de cualquier idioma, así sea del mismo idioma que estás dando en tu, no sé, escuela, en tu institución, creo que esa parte fundamental en la que deberían explicar para qué es muy importante estudiar otro idioma. Ah, Como les decía a Alfilla, sin ese peldaño, sin esa base, entonces mucha gente lo va a ver así, como simplemente una materia a la que hay que cruzar, pasar,
para, no sé, aprobar todo lo que se necesite delante. Yo también, en mis tiempos de estudiante, ni por aquí. Incluso yo tuve la oportunidad de aprender a hablar francés, porque en el colegio donde yo estaba estudiando había una chica que hablaba francés. Y ella me empezó a enseñar números y yo le pedía ansiosamente, yo quiero aprender a hablar francés porque francés es un idioma que a mí me encanta, me gusta y que en un futuro tal vez lo aprenda. Entonces yo le pedí y ella me empezó a enseñar y demás, pero fue eso, ¿no? Que no sabía para qué, si aquí en Ecuador no hay nadie que hable francés, solo tú. Entonces ya dejé de pedirle que me enseñe y ya, bueno, uno se olvida. Una que otra cosa se me quedó y ya. Y creo que sí, sin motivación no hay el resultado que uno necesita. Hay que buscar, si es que uno desea aprender un idioma extranjero, hay que buscar esa motivación, porque no siempre sabemos, bueno, no siempre podemos viajar o no siempre podemos permitirnos vivir en otro país, pero ahora con todas redes sociales, internet, etcétera, se puede encontrar a alguien de otro país para practicar o solamente encontrar algo que nos guste, porque a mí, por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar español, yo no tenía en planes viajar y practicar y vivir en otro país, pero me gustaba mucho la música, me gustaba mucho comunicarme con la gente de otros países y eso es lo que me motivó. Para ti, aprender a hablar el idioma español fue, bueno, esto ya es una pregunta que he hecho un par de veces atrás, pero ahora hablando ya precisamente de solo aprender a hablar cualquier otro idioma, español, ¿qué tan difícil puede llegar a ser de aprender de ruso, ¿no? De ruso a español? Es muy individual, es decir, para una persona puede ser bastante fácil, para otra persona puede ser un poco difícil. En comparación con, por ejemplo, inglés, porque todos estudiamos inglés, español es más difícil, claro, pero hay cosas fáciles como hablar, leer en español, no es como en inglés, porque tú puedes aprender a leer después de primera clase. Tú ves, lees lo que ves. En cambio, en inglés, por ejemplo, tú ves una cosa, pero se pronuncia de otra manera. Sonidos Sí, diferentes. es muy diferente. Entonces, aprender a leer en inglés, por ejemplo, es mucho más difícil. Ujú. Y depende mucho también de cada persona. Como he trabajado con algunos alumnos, he tenido unas, bueno, alumnas normalmente que ya saben algún idioma, como inglés u otro idioma extranjero. Se les da muy fácil el español y no prestan atención a, no sé, a sentarse, a concentrarse en algún tema porque gramática es parte de cada idioma. Queremos o no queremos, tenemos que aprender. Y por eso no avanzan mucho, como que se estancan en el mismo nivel y no pueden avanzar porque piensan que todo es muy fácil, que no necesitan prestar atención o dedicar más tiempo. En cambio, hay alumnos que se les da muy difícil aprender idiomas extranjeros solamente por su naturaleza, pero por eso trabajan más, estudian Ujú. más, tratan de memorizar más y llegan a unos niveles muy buenos de español. Por eso depende mucho, pero yo creo que en general, si tú tienes ganas, si tienes motivación, si lo disfrutas, no hay nada imposible. ¿Cuánto tiempo te tomó aprender idioma español? Hasta el punto en que ya empezaste a pensar en español. Primero yo tomé clases 8 meses aquí, solo 8 meses, una clase a la semana. Y recuerdo por primera vez cuando tuve que hablar con chicas, eran chicas de Esmeraldas. Una era de Esmeraldas y otra era de Venezuela. ¿Aquí? Sí, aquí. Y ¿En hablaban, persona? sí, y hablaban un español que yo no comprendía nada. Sudé, me Pobrecito. puse nerviosa porque pensé que es horrible, no comprendo nada. Y después me invitaron a trabajar de repente, a dar clases de español. Y yo no, bueno, no me sentía preparada, por supuesto, pero lo tomé como un reto en mi vida. Si me llaman a trabajar,
Debe ser Entonces, por algo, ¿no? sí, debe pasar, ¿no? No sé por qué. Porque un chico, aquí vivía un chico de Ecuador, él trabajaba, daba clases de español y cuando se iba de la escuela donde daba clases, me recomendó a mí. Yo hasta ahora no sé por qué. Y yo fui, hablé con la directora, ella me dio un librito, un manual que aquí salen de todos los idiomas, me dijo, aquí está el libro, aquí está el grupo, empieza tus clases. Así Igual, de fácil. sí, igual fue, yo no sé, bueno, me disculpo si alguno de mis alumnos, primeros alumnos, ve este podcast, porque claro, mis clases no eran para nada lo mismo lo que enseño ahora, fue muy difícil, pero después yo dejé de dar clases porque ya decidí ir a practicar a Colombia primero, después a Ecuador. Y recuerdo ese momento que yo vine a Ecuador, empecé a buscar trabajo y me llamaban por teléfono, y no podía comprender nada. Me decían las direcciones, yo no conocía Quito y parecía todo muy difícil. Pero después de un año de trabajar, de vivir en Ecuador, yo volví a buscar trabajo y me empezaron a llamar, yo ya conocía la ciudad y me sentía tan orgullosa, tanto placer cuando me llamaban por teléfono y yo podía entender dónde era la cita, entrevista, a dónde tenía que ir, a qué hora, y etcétera, etcétera. Entonces, un año más o menos después de vivir en Ecuador, y recuerdo una mañana que yo me desperté y empecé a hacer planes en español en mi mente, ¿no? Y ahí es cuando comprendí que sí, ya manejo más o menos. ¡Wow! Todo se iluminó. Sí, 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 pero me costó un tiempo, como 2, no, 3, tal vez 3 años desde el momento cuando empecé a estudiar Ujú. y un año después de vivir y trabajar, no solo vivir en Ecuador, porque 3 años, no, entendí mal. un año en Ecuador, No, ¿no? ¿y antes cuánto tiempo Como estudiaste? 2, un año que yo 8 meses tomé clases, después un año daba clases y bueno, yo por las noches me preparaba, leía sola la Ajá. gramática, lo que me faltaba, porque los 8 meses que tomé clases fue con un chico que no, que hablaba español, pero Ruso. no sabía dar clases de español, ¿no? Ah, pero sí hablaba ruso. Claro, sí. Entonces, lo que él me explicaba, por ejemplo, hay cosas que me decía, ay, es que después de qué, yo no sé si si todos saben qué es, pero me decía que en español, después de qué, siempre se utiliza subjuntivo. Así me explicaba, ¿no? Pero yo después, claro que me di cuenta que no es así, ¿no? Y por eso, antes de cada clase, yo leía, me preparaba para... Y no es solo ahorita. Bueno, no es solo era en ese momento, sino que hasta ahora lo hace así, ¿no? Antes de cada clase toma su tiempo, se sienta y sigue como que practicando y preparando toda la clase. Claro, porque yo me siento nerviosa si es que no sé qué es lo que le voy a dar Ujú. a mis alumnos. Cuando trabajas con un grupo es una cosa, porque tú preparas solo para Ese grupo, ese sí. grupo. Pero ahora trabajo con, Varios. sí, con varias personas y cada alumno tiene su nivel, cada alumno Más tiene, complicado creo que es, claro, ¿no? para cada clase tengo que prepararme No, y más que por nada separado, ¿no? recordar, ¿no? Porque tantos alumnos te puedes olvidar en qué se quedaron, ¿no? Y Sí, claro, por eso tengo todo anotado. claro, sí. Sí, Yo también, yo no anoto, no hago nada de esas cosas, yo no me preparo, yo lo que hago es pensar nada más, que viene siendo una especie de preparación, pensar más en la parte dinámica, porque es lo que se requiere en mi área, ¿no? Dinámicamente, ¿cómo puedo llegar a esa persona para que entienda tal cosa? Dinámicamente. claro, pero en tu caso en mi caso preparar también significa preparar el material, como Ujú. material, bueno, ahora es digital, no es físico, ¿no? Pero libros, ejercicios y etcétera. En tu caso es como lo mismo, pero físicamente, sí, Físicamente, por sí, eso no físicamente. necesitas llevar Por un eso yo busco libro, dinámicas, claro, ¿no? no Es necesitas. decir, con nuestro cuerpo, con, no sé, cosas que tengamos dentro del salón. Y no tengo yo cosas acá en la casa que utilice en el estudio. Entonces lo pienso acá, lo preparo acá y más la información que voy a dar.
Si tengo que repasar algún paso que yo incluso me he olvidado, pues lo hago acá en casa y visualmente trato de prepararme y además de escoger la música que voy a dar la clase. Bueno, te corté ahí. Bueno, yo ya no sé en qué momento nos quedamos exactamente, ¿no? Entonces, hasta empezar a Ajá, pensar, empezar a sentirme segura con mi español, es un año después de vivir ya. vivir, sí, ahí lo que quería decir, trabajar, porque yo conocí a varias personas rusas en Ecuador que vivían más tiempo que yo incluso, pero no hablaban nada de español, porque se comunicaban con rusos, porque no sentían esa necesidad de aprender, Aprender. sí, pero yo sí, por mi trabajo, no tenía que comunicarme Sí o con, sí. sí, con mucha gente. Y recuerdo que me costaba hasta memorizar los números de teléfonos, por ejemplo, porque todo es otra cosa, ¿no? Diferente. Pero sí, Eh, pero es mucho placer después, satisfacción. Y en total, entonces fueron como 3 años, ¿no? 3 años, sí, 3 años. Bastante, bastante. Sí. Entre práctica, estudio. Bueno. Sí, pero yo cuando fui a Colombia recuerdo que ya hablaban y bueno, a- conocía a los chicos de Colombia, de México, Ujú. que vivían aquí. Hablábamos español, pero creo que ellos como que, yo sé que la gente no te enseña, no es que te dicen, "Ah, esto lo dices mal", la gente de América Latina, de Europa, por ejemplo. Por eso ellos hablaban conmigo, pero yo creo que hablaban como con una rusa, ¿no? Que no sabe bien español. Y cuando yo viajaba, ya estaba en el avión hacia Colombia, una persona, un hombre se me acercó y me preguntó algo y yo no comprendí. Y me sentí tan frustrada porque ya estaba en el avión y no comprendí qué es lo que me dijo. Hasta ahora no lo sé, pero pensé que para qué estudié español y voy La a un país decepción, ¿no? donde hablan español Tal si yo vez, ya no tal vez, comprendo eso nada. suele pasar, ¿eh? Tal vez te sentiste nerviosa y los Puede nervios te ser, jugaron muy sí, mal en ese también. momento. Ujú. Entonces, y como era tu primera vez, ¿no? Y además de que, no sé, ibas en un avión, más nervios. Entonces, sí suele jugar como que una mala Sí, pasada. pero después de vivir en Ecuador, volví y fui por segunda vez. Y recuerdo que en el vuelo me conocí con un hombre también de Ecuador que, no sé, vivió en Rusia o estudió en Rusia. Y hablábamos en el camino y qué sensación tan diferente que podíamos charlar, ¿no? En español. Y yo sí recuerdo esos momentos que disfrutaba mucho de poder comprender. ¿Y tú cuánto tiempo te demoraste en...? Híjole, ya me olvidé ya. Yo Yo, diría lo yo no mismo. creo que hablo. Yo a todo el mundo le digo lo mismo. No hablo muy bien el ruso. Siento que me hace falta mucho de gramática. Tengo dudas, dudo muchísimo. Y, y digo todos los casos. O sea, Eso tenemos que termino una trabajar, sí. frase y a lo mejor lo dije bien, pero y después digo otro y ya es como, ya empiezo a dudar, ¿no? Ah, era así, era así. Entonces me hace falta seguridad, tener el conocimiento seguro, ¿sí? Para poder decirlo y ya no pensarlo. No pensar si está bien o está mal, a eso me refiero, porque me pasa muy seguido últimamente. Y otra cosa es que, bueno, acá en casa yo hablo con Alfía en español, hay frases o cosas que le digo en ruso, con Alita incluso hablo un poquito de ruso para, no sé, yo también practicar y no quedarme, ¿no? Pero en la gran parte del tiempo cuando salimos y hablamos y así, entonces sí hablo en ruso. Tengo que, no tengo de otra. Am, y bueno, el año que estudié, ese año yo ya estaba como que hablando un poquito más de ruso, ¿no? Ya Pero yo me creo que en tu comunicaba. caso también sirvió el trabajo, porque tú cuando empezaste a salir solo ya, porque hasta Fue un ahora, día salí, ¿no? sí, Hablando español, regresé y ya volví hablando sí, ruso. es que hasta ahora yo aparezco en tus clases y tú empiezas a dudar más que cuando estás sin Sí, mí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y Ahí yo, está el problema, ¿no? ajá, sí, Que como sé que que, hay alguien que me va a corregir. ajá, o ayudar, ¿no? Entonces por eso.
Y cuando empezaste a dar clases solo, ahí sí como que Más fue fluido. sí, un avance, ¿no? Como Ujú. un paso grande. Por eso digo que sí, no, como que no buscas esos retos de la vida, creo yo, Ujú. para salir y hablar, y eso te hace disfrutar más del idioma, no avanzas tanto. No, sí. Sí, de hecho yo también disfruto, ¿no? Cuando hay gente que me habla, me hace chistes y entiendo, ¿no? Ujú, Al igual yo, ¿no? Hablo, hago chistes, la gente se ríe, entonces sí es confortante y, y más que nada a la hora de que eh, te urge, ¿no? Que te entiendan y no, pues, llegar con la información que necesitas. Y después del año ya estaba más o menos hablando el idioma ruso y yo creo que al sol de hoy día, así como que pensar, planificar, como tú dices, en ruso, es muy pocas las veces que me pasa. ujú. Me pasa, pero no tan seguido, por ejemplo, últimamente sí he sentido, como en estos 2 meses, sí he sentido que pienso un poco más en ruso y a veces me sale en ruso. Y a veces cuando voy por la calle también, o sea, es como lo pienso acá en español, me sale en ruso. O a veces es al revés. Es que después cuando vives en otro país, hay muchas personas que empiezan a mezclar. Tú sabes algunos nombres de productos, por ejemplo, ¿sí? De Ujú. algunas cosas, lugares en ruso, y ya no las necesitas traducir al español porque en todos lados es así. O al revés, cuando yo me comunicaba con gente de Rusia que vivía en Ecuador, algunas palabras ya decían en español, solo porque, no sé, siempre utilizaban en español y Ajá. así era. No sé si es bueno, yo creo que no es muy bueno mezclar tanto, porque después es muy difícil como que separar, ¿no? Al rato de hablar con una persona que no sabe, por ejemplo, español, hablar solo ruso y al revés, cuando quieres hablar con una persona que habla solo español, sin mezclar, sin añadir tus propias palabritas, ¿no? De otro idioma. Es como la gente que va a Estados Unidos, después Ajá. regresa y empieza, ¿no? Con sus acentos de Estados Unidos y etcétera. Pero es muy divertido también. ¿Alguna experiencia, bueno, más difícil o más graciosa? Yo he tenido experiencias muy graciosas, muy graciosas. Por ejemplo, cuando yo iba a estudiar el primer año de idiomas a la universidad, me acuerdo que subí al bus y cuando yo recién llegué a Rusia tenía cabello largo, tenía una coleta. Y me subí al bus, estaba muy lleno, recuerdo, y tenía el gorro, y entonces en el gorro se ve como un moño, ¿no? Ujú. Y una mujer ya de edad Ya me creo que me dice, acordé. me dice, señorita, péguese más para allá. Y yo le regreso a ver y me dice, uy, простите, извините, discúlpeme, perdóneme. Y eso fue como gracioso para mí, Pero tú ¿no? comprendiste, ¿no? Y Ya, ya. entendí, claro, por supuesto, entendí. Entonces, eso me ha pasado por un lado. ¿Qué otra experiencia? No sé. Pero relacionado al como idioma, ¿no? De hablar ruso, no sé. En las clases tú siempre confundes, ¿no? Dices naprimер en Ujú, vez de primer. Y naprimер es por ejemplo, ujú. ¿sí? Y, Premier, no, tú dices primerna, ¿sí? premier, ¿verdad? Primerna. Y primerna es aproximadamente, más o menos. Entonces, en vez de decir por ejemplo, siempre dices Primierna. aproximadamente, sí, más o menos. Bueno, eso ya desde que ella me lo dijo, ¿no? Caí en cuenta y ya como que ya no es muy seguido que lo digo. Sí. Es que se parece mucho. Ujú. Es como Entonces, en el podcast anterior, ¿qué es lo que ujú, dije yo? Ya también algo gracioso me salió. no me acuerdo ya. Sí, pero una palabra, bueno, tal vez Por ahí la me dejamos escrito. acuerde, sí. También me confundí. Y experiencias así como que malas con el idioma, pues no he tenido realmente. Lo que sí, así como que malo, son cosas en cuestión de documentos para mí. Eso ha Ujú. sido lo Pero eso más no está relacionado malo, tanto ¿no? con... Entender más que nada Ujú. lo que dicen o cuando vamos a hacer alguna cosa. Entonces ahí viene como que lo malo, ¿no? En Es ese la sentido. parte más como, Es no que sé, son palabras muy, muy técnicas. cultural, sí, Sí, también. muy Bueno, ese técnicas. idioma ya oficial, ¿no? Sí, Podemos sí, sí. decir. Ujú.
Sí. Bueno, para mí también fue bastante complicado cuando tenía que hacer mis documentos en Ecuador o cuando tenía que leer contratos, que es otro nivel de español, o no sé, es otro español donde las palabras son desconocidas, tiempos también. Hay tiempos verbales que se utilizan solo para contratos, solo para documentos oficiales, y eso Ujú. sí cuesta. Hay que tener mucha experiencia para poder entender. Eso sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, así que no se muevan de los asientos o pueden ir a ver un poquito más de vino, un poquito más de agua o otro cafecito y seguimos hablando un poquito más. Va. Y ya volvemos a nuestro podcast, continuando con el tema de cómo aprendimos nosotros los idiomas de cada uno, Ruso y español. ruso y español, sí. Y ahora nos gustaría hablar un poco sobre tal vez consejos o algunos trucos para aprender un idioma extranjero. ¿Tienes alguno? Primer truco, no usen el traductor de Google. No lo usen. Bueno, o úsenlo, pero traten de confirmar esa información con un diccionario que sea muy conocido globalmente, que no sea el traductor de Sí, Google. hay un truco en Google si hablamos de, bueno, es algo más preciso, ¿no? Pero siempre hay que hacer doble traducción. Si traducen de español, por ejemplo, a inglés, de español a ruso, está, pero después esta palabra en ruso la tienen que volver a traducir. Y si coincide, es verdad. Si no coincide, tienen que revisar en otra fuente de información porque Google, más que todo, a veces traduce Sí, cosas raras. así es. Antipropaganda, decimos. Perdón. No, pero es una realidad, ¿no? Sí, y si quieren mejorar la pronunciación, utilicen cualquier aplicación que enseñe idiomas para que vayan haciendo esa práctica que hace falta a la hora de pronunciar algunas palabras, en especial con el idioma ruso, que se requiere muchísimo. Y otra cosita, tengan en cuenta que bueno, yo hablando por el idioma ruso, ¿no? Si nos cuesta escribir, utilicen estas como hojitas donde hay lo que yo empecé a hacer con Alfía Es para niños. sí, Hay unos punteadas, cuadernos, sí, ¿no? Figuras punteadas. cuadernos. Cuando nosotros vamos a la escuela, nadie sabe escribir, ¿no? Los Ujú. niños no saben escribir.
Entonces hay cuadernos que tienen ya listas las letras con puntos, solamente necesitan Sí, como practicar, sí, dibujarlas, ¿no? ajá, dibujar. Eso porque cuando, en especial si van a estudiar acá en Rusia, pues bueno, se necesita escribir también, que mucha gente se olvida, ¿no? Que aprender un idioma no es solo hablarlo, entenderlo y demás, también es Depende del escribirlo. objetivo, sí, siempre. Si no piensan venir a estudiar, por ejemplo, si es solo, no sé, viaje turístico, entonces no es tan necesario. Pero si piensan a vivir o piensan a venir a estudiar o a vivir o Trabajar. trabajar aquí, en ruso, más que todo, es una parte muy importante porque nosotros tenemos dos formas de escritura. Es forma de libros, donde está todo como impreso, ¿no? Ujú. Y forma Imprento, ¿no? imprento y también cómo lo hacemos manuscrito, entonces es otra, es muy Perdón, no es diferente. imprento, es impreso. Sí, sí, está Ya. correcto. Impreso. Sí, Sí. pero eso sí es Decimos algo. a mano imprenta, algo así, creo que sí. Ya Ujú. hasta yo me olvidé, lo siento. Sí. Pero bueno, eso ya son detalles, ¿no? Como que detalles ya de cada idioma. En este Ujú. caso es de ruso. ¿Algún truco más que te ha servido? Un truco más, yo creo que no, creo que son suficientes. Bueno, sí. Buscar un espacio en el que puedan practicar, que es muy importante. Un espacio en el que practiquen. Un consejo más grande de todos, encontrar a alguien si no tienen pareja Sí. del país, del idioma del cual quieren Amigos, aprender, sí, sí. es importante. La práctica es muy, muy Sí, importante. bueno, no, es claro, es una broma, pero se puede encontrar, ahora hay aplicaciones donde se puede solamente encontrar una persona con quien se puede practicar, ¿no? Hablar. Intercambiar, ¿no? Sí, sí. Incluso chatear, no es necesario enseguida empezar a hablar. Ahora todo se puede empezar con un chat donde no necesita practicar como que la pronunciación y cosas así. Yo siempre les digo a mis alumnos, escriben a 1000 personas, hola, ¿qué tal? Y hola, ¿qué tal? Se queda ya en la memoria automatizado, entonces ya no piensan, ¿no? Al rato de saludar, al rato de preguntar cómo estás, y etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, hay que empezar poco a poco. Y yo creo que el consejo más grande es disfrutar. Si les gusta, claro, en los casos cuando ya no tienes otra opción, como en tu caso, hay que buscar algo interesante, ¿no? Algo divertido en el proceso. Pero si están en el punto de elegir, claro, tienen que elegir algo que les guste. Ujú, así es. Yo, de hecho, recuerdo que sí te decía, ¿no? Porque yo tengo que estar 7, 8 horas sentado, porque era así, estar sentado literalmente viendo la gramática, repitiendo lo mismo, y llegaba a un punto en el que sí era aburrido, entonces buscar como que esa salida. Y mi salida era ir a las clases de baile, dar las clases en ruso y divertirme. Entonces ahí ya no le encontraba, ¿no?, el punto malo de aprender el idioma ruso, además de que podía comunicarme con sus padres y bueno, y con la gente que nos rodea. Entonces, sí hay que buscarle ese punto positivo para tener más motivación y seguir aprendiendo. Sí, siempre como que tener en mente qué es lo que desean recibir del idioma que estudian. Porque si no tienen objetivo, si no tienen como que, no sé, una idea clara, no aprenderán, ¿no? Pueden Ujú. gastar tiempo, dinero y Salud sí, incluso. desesperarse en algún momento, pero como mucha gente aprende inglés, porque piensan que el inglés, todos hablan inglés, entonces hay que aprender, quiero o no quiero, no sé, hacer a sus hijos aprender inglés. Es bueno, pero cuando, como en mi caso, yo no tenía ni idea para qué necesitaba inglés. Entonces es primero explicar para qué uno necesita ese idioma. Y si es que ya lo tienes claro, ahí sí pensar en cuánto tiempo quiero aprender, cuánto tiempo estoy dispuesto a gastar, dedicar, sí, cuánto dinero tal vez, porque si empiezas tú solo, yo creo que sí se puede aprender. Yo lo aprendí sola prácticamente porque empecé a dar clases, entonces igual no tenía como que otra opción de sentarme y hacerlo yo sola. Ujú. Pero igual, cuando tienes a alguien
como que tienes más responsabilidad. Si pagas dinero, tienes más responsabilidad de no perder ese dinero y aprender más rápido. Entonces también depende de para cuándo lo necesitas. Así es. Mucha motivación. Más nada. Y después de la motivación, que venga la práctica. Y no tener miedo de practicar. Sí, que a propósito eso también es otra parte importante, ¿no? No asustarse si te equivocas, no sé, si se están burlando de ti, cómo te escuchas y nada, equivocarse es parte del aprendizaje. Claro, eso después se convierte en historias graciosas de de tu experiencia de la vida. Así es, como yo siempre decía primierna en mis clases, Ajá. así que Yo es parte de... Yo igual recuerdo que una vez hablaba con una chica en Ecuador y me preguntó en qué ejerce mi hermano. Y ejercer para mí es lo mismo que ejército. Entonces yo le dije que no estaba en ningún ejército. Y bueno, es que, por ejemplo, la imaginación, ¿no? O sea, la imagen de español, sí que es muy fácil en el sentido de que es pelo, después peluquero, peluca, no sé, peluquería, todo es de la misma raíz. Entonces, ejercer para mí era como de ejército, de la misma raíz. Entonces, no sé por qué coincide. Y así. ¿Algo más que tengas por agregar acá a nuestro súper tema del día de hoy? O yo puedo hablar sin parar. Hagámosle un corte. Porque es el tema que, bueno, me gusta, es mi profesión, se ha convertido en mi profesión. Por eso es un tema del que puedo hablar muchísimo. Por eso si tienen alguna pregunta, cómo aprender ruso, porque doy clases de ruso, cómo aprender español, si alguien nos ve que no es de algún país hispanohablante, pero quiere aprender español más, nos pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Así es. Sí. Si quieren tomar alguna clasecita, no sé, de prueba, también pueden escribirnos directamente a nuestro canal acá en los comentarios o en nuestras redes sociales que van a estar también por aquí abajo. Y me parece que vamos llegando ya al final. Ha sido bastante productivo, me parece, este podcast. Y más que nada interesante para las personas que están en esa ruta, en ese camino por querer aprender un idioma extranjero. Así que chicos, muchas gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final. Y les recordamos que dentro de nuestro canal tenemos nuestros pequeños videoblogs. Así que también nos vemos por allá. Y no se olviden suscribirse y darnos un pequeño like aquí abajo. Muchas gracias por pasar este tiempo con nosotros y esperemos que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente podcast. Esto ha sido Ella. Kizomba y Pañales, así que nos vemos para la próxima. Chao, chao. Paca, paca. Adiós. Yeah, this is the life. Let all the drama go. Shine like a diamond, you so fine. All my life, I'ma make you all mine. Hold on, baby, give me one time. Me and sweet life people have a good time all night. DJ spinning, that's right. Bounce to this music, do it all night. I'm a A-slang.